Anarco se lo dedicaría a todo aquel que considera que se puede estar dentro de todo este sistema social, pero con ideas propias, frescas, no frases repetidas como un loro, sino que ser una persona que se destaca por sus propias características, no caer en un molde. Yo creo que eso para mí es como esencial del personaje. Él tiene sus propias características y de alguna manera espera que todo el mundo tenga sus propias cualidades. No, que yo recuerde, por lo menos no hay una tendencia de que Anarco se relacione con otros personajes que he realizado, al menos no he hecho historias de ese tipo. No, no. Sí, personajes que a mí me han marcado, por ejemplo, como te digo, yo no tengo problemas contra Batman, pero el concepto valía la pena de repente reírse un poco de él, así como tampoco nunca he tenido conflicto con el Chapulín Colorado, ¿te fijas? Pero acá lo utilizo y lo dejo en ridículo, como un personaje que va a usar un poder y en realidad en este contexto realista, crudo, por decirlo de Valparaíso, donde la policía anda con una bateadora, imagínate, Chapulín no llegó a ningún lado. Entonces juego yo con eso, pero no, más allá, no. En el caso de Anarco, si hubo cambios, fueron más que nada al sentido de poder decir en un momento, ya, ahora voy a hacer un cómic donde no exista nada de humor. Y me voy a centrar en este concepto de que Anarco toma un San Pedro con un amigo, ¿te fijas? Y voy a hacer una historia lo más realista posible dentro de ese concepto de estar ingiriendo este tipo de brebajes. Y ahí podríamos decir que hubo un cambio bastante sustancial, porque como les decía, no había humor, ¿te fijas? Pero en general no, era mantener una cierta línea conductual. En el caso de Anarco, si hubo cambios, fueron más que nada al sentido de poder decir en un momento, ya, ahora voy a hacer un cómic donde no exista nada de humor. Y me voy a centrar en este concepto de que Anarco toma un San Pedro con un amigo, ¿te fijas? Y voy a hacer una historia lo más realista posible dentro de ese concepto de estar ingiriendo este tipo de brebajes. Y ahí podríamos decir que hubo un cambio bastante sustancial, porque como les decía, no había humor, ¿te fijas? Pero en general no, era mantener una cierta línea conductual. Un detalle importante es que más allá de las cosas que me estuvieran afectando a mí en el diario vivir, intentaba siempre que la obra no fuera intervenida por ese proceso personal. Anarco tenía su propia historia, su propia personalidad, entonces si bien me nutría de la vida diaria, de elementos que uno, digamos, vive por el mismo hecho de repente andar en la calle, ¿cierto? En las noches y todo eso. Pero en general, como te decía, Anarco tiene su propia historia. Entonces siempre busqué la manera de que esto no se mezclara con mi vida diaria. Sí, en el contexto en el cual estaba yo viviendo, es un hecho indiscutible. Hay una serie de elementos que quedan claros que son de una época. Pero así todo, siempre, como te decía, intenté que no se me mezclaran las cosas. No quería caer en eso de estar hablando cosas muy personales, en consideración que el personaje tenía su propia historia, su propia aventura, su propia personalidad. Entonces, busqué siempre la manera de que no estas cosas no se mezclaran de una manera, por decirlo, muy burda. Mira, lo que pasa es que hacer un personaje de cómic hay que partir de la base que cuando comienzo todo esto a los 20, 21 años con Trash Comic y después con Anarco probablemente tal.
Yo era ignorante en la materia. Más allá de que había leído algunas cosas, nunca me había especializado ni había estudiado esto. Entonces, para mí era cada cómic una aventura, donde tenía que ir cuidando una serie de elementos por intuición, más que por un conocimiento adquirido, ¿te fijas? Entonces tenía que ir ahí atento al detalle de que todo fuera funcionando y como te digo, todo eso dentro de una ignorancia prácticamente completa. Entonces, las variantes que se podían ir presentando de cómica en cómico en anarco, en primera instancia era que cada historia fuera diferente a la anterior, justamente por eso, para no caer en una obligación de una línea conductual pareja en todos los cómics. Si bien el personaje mantiene su personalidad, lo cual también fui cuidando, e incluso llega un momento en que te das cuenta que la personalidad del personaje empieza a comandar el tipo de historias. Entonces, eso le da un grado de dificultad por un lado, pero también te daba un camino a seguir. Entonces, la complejidad se podía dar en las distintas cosas que yo quería involucrar dentro de ese código, como perspectivas más complejas o elementos como automóviles o motos, como te decía, o incluso más personajes dentro de la misma historia y que otros tuvieran sus propias características. Entonces, no, yo diría que en general era parte de un proceso complejo en su totalidad y que trataba siempre de mantener un equilibrio en cada historia, ¿ah? Que se fueran destacando distintas cosas, cosas que mantuvieran cierto nivel todos los cómics. Todos tenían momentos complejos, pero siempre manteniendo un cierto nivel, sobre todo de horas de producción, que era una de las cosas para mí más importantes, porque el tiempo siempre estuvo en contra mío, pero todo lo que se pudiera presentar ahí estaba debidamente controlado, por decirlo de alguna manera. No sé si respondí la pregunta. Mira, esta historia también es interesante y ocurre cuando yo andaba en un periodo de no andar hablando de que era autor de anarco, como que evitaba eso, trataba de ser una persona común y corriente, carretear como uno más en la calle. Y esto se da en un contexto de el 1 de enero, es decir, después del año nuevo. Me había acostado temprano, en pleno año nuevo me había acostado temprano, pero me había levantado muy temprano, es decir, las calles estaban prácticamente vacías cuando salí a dar vuelta porque andaba con un porro y me lo quería fumar, tranquilo, disfrutarlo y qué sé yo. Y qué mejor que los cerros enteros pelados. Entonces, en el camino me encuentro con unos chicos, andan con ellos con una cerveza que están recién a destapar, entonces nos fuimos todos juntos a una escalera y nos fumamos tres pititos y nos tomamos esa cerveza. Y en la conversación, por X cosa, este chico empieza a relatar que a él le gusta el cómic, pero que no se ha podido desarrollar por cosas de trabajo. Entonces, claro, me empieza a picar el bichito y le digo que conocía de cómic chileno. Entonces me empieza a hablar de distintos autores y ahí yo le planteo si conocía a Juca. Y me dice que sí. Y bueno, le pregunto que qué podía decir del personaje. Y porque bueno, el tema estaba dado. Y obviamente que el chico este no sabía que yo era Juca, así de simple era el asunto. Y ahí me empieza a relatar que sí, que súper bien, que le gusta el personaje y que allá, pero, y ahí empiezan los pero. ¿Qué pasa? No, que en tal historia hace tal cosa el personaje, en eso no estoy de acuerdo. Imagínate, yo sabía muy bien todo lo que había dibujado, entonces yo le empiezo a discutir al chico que no, el Juca no hizo tal cosa, no, si en Anarco hizo esto y esto, y le digo que no, que yo también soy fanático del personaje y que conozco su historia, y ahí empezó la discusión, que sí, que no, que sí, que no iba a llegar a nada. Entonces yo le digo, mira, yo soy el Juca, no te creo, le muestro incluso un papel que está escribiendo una entrevista en Narco y todo, y decía, mira, ahí dice Narco, no, ni por eso te creo. Entonces, la única manera que yo te puedo creer es que me cuentes esta historia, una cosa así, o que se la completa en el fondo. Entonces me dice, mira, yo fui a una feria del libro y me acerqué a jugar con un libro de Asterix y él iba a terminar la frase y yo le digo, no, espérate, sí me acuerdo. Y yo te agarro el libro y digo, yo no te puedo hacer una dedicatoria a este libro porque este libro no es mío, esto es de Asterix. Y tú me dices, sí, pero es cierto, pero acá hay una página en blanco y yo lo que necesito es tu dedicatoria.
Y ahí me dice, sí, eso me dijo el juzgado, ¿viste? Yo soy el juzgado. Y claro, el tipo trataba de arreglar la situación, le dije, no, si ya no hay nada que arreglar, si lo único que te digo yo, ten cuidado, no inventes, porque acá me está diciendo que soy yo que está inventando, ¿te fijas? Entonces fue una situación bien particular.